Muy bien, bienvenidos nuevamente al curso propedéutico para la carrera de médico cirujano de la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro. Esta materia se llama Matemáticas aplicadas a la medicina. Bien, este módulo se denomina Introducción a la Estadística Descriptiva. Pero vamos a hablar de bioestadística descriptiva, que es lo que nos atañe. Ese es el contenido. Vamos a ver algo de la estadística descriptiva, su introducción, medidas de tendencia central, de dispersión, presentación de gráfica de los datos, conclusión y preguntas y comentarios. Vayamos. La bioestadística es el estudio de una o más características, que son las variables. No sé si recuerdan que habíamos hablado de variables de tipo nominal y de tipo numérico. Estas variables pueden presentarse en una o varias poblaciones diana, que es el blanco, y están enfocadas en ciencias de la salud. Por eso se le denomina bioestadística. A menudo, el estudio de una o varias poblaciones es un procedimiento imposible. Por ejemplo, muestrear a toda la población mexicana en cuanto a su talla o en cuanto a su peso o a su masa corporal es materialmente imposible, por lo que se estudia solo un grupo reducido de individuos de cada población, y a esto se le llama muestra. La estadística descriptiva se ocupa de estudiar las variables que nos interesan de esa muestra. Todos los datos que se obtengan serán verídicos y no se tendrá que extrapolar resultados, por lo que en la estadística descriptiva existe una mínima probabilidad de cometer errores. Hablemos de las diferencias entre bioestadística descriptiva y bioestadística inferencial. Descriptiva. Por definición, organiza y resume y presenta datos de manera comprensible, utilizando tablas y gráficos y medidas numéricas. Su objetivo principal es describir en lo posible, resumir un conjunto de datos para identificar patrones o tendencias. Los métodos principales son las tablas de frecuencia, los gráficos, como barras, histogramas, diagramas de dispersión que ya vimos en otros módulos, las medidas de tendencia central como la media, mediana y moda, las medidas de dispersión como rango, varianza, desviación estándar. Y trabaja con la población o muestra sin extraer conclusiones más allá de los datos analizados. Es decir, solo describimos lo que estamos viendo. Y esta es útil para describir las características de un grupo, por ejemplo, edad promedio de los pacientes, distribución de géneros en un estudio, niveles de colesterol sérico en un grupo de población, frecuencia de infartos de miocardio en fumadores o en sedentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente describimos, por eso se llama estadística descriptiva. Y por esta razón no permite hacer predicciones o generalizar resultados. A diferencia, por ejemplo, de la estadística inferencial, nos permite hacer estimaciones, predicciones y tomar decisiones sobre una población basándose en una muestra. Fíjense, a diferencia de la descriptiva, aquí sí podemos hacer predicciones y tomar decisiones sobre una población, pero esta tiene que ser basada en una muestra. Su objetivo principal es inferir características de una población a partir de los datos obtenidos de una muestra. Los métodos principales de la estadística inferencial es la estimación puntual y por intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis para validar teorías o hipótesis, modelos de regresión y correlación, análisis de varianza, T-Student, pruebas de Fisher, chi cuadrada, etcétera, etcétera. Son los métodos estadísticos adecuados para hacer estimaciones y predicciones y tomar decisiones. La estadística inferencial está basada en el muestreo
y las probabilidades para generalizar los datos. Si recuerdan, hablamos de la validez externa de una muestra en donde los datos obtenidos en la muestra pueden ser extrapolados a la población. Y esto nos permite evaluar si un tratamiento es efectivo o comparar grupos o predecir resultados futuros de medicamentos, por ejemplo. También tiene limitaciones. Depende de sus puestos estadísticos y de la representatividad de la muestra. Es decir, si la muestra es adecuada, a lo cual se le llama validez interna, si la muestra está perfectamente seleccionada, si todos los integrantes de la muestra tuvieron la misma probabilidad de selección y si todos tienen unas características homogéneas, seguramente esta muestra será representativa de la población. Veamos, estadística descriptiva como esta es una gráfica de las edades maternas en donde se muestra eh, los grupos de edad en la población, los grupos de edad de un grupo de madres, en donde puede observarse los rangos de edad y el número de nacimientos de acuerdo al grupo de edad. Por ejemplo, aquí podríamos ver que el grupo etario de 25 a 29 años tiene el mayor número de nacimientos, que el grupo de menos de 20 años tiene alrededor de 500 nacimientos y el grupo de más de 40 años menos de nacimiento, menos de 200 nacimientos. Aquí, en esta gráfica, en esta estadística descriptiva, lo único lo que podemos hacer es describir los resultados, pero no podemos hacer inferencias. A diferencia, por ejemplo, de la estadística inferencial, ¿recuerdan el estudio de la dieta, de los 3 tipos de dieta y el control de la glucosa? Aquí sí nos permiten hacer estimaciones y predicciones para tomar decisiones sobre la población basándose en una muestra. ¿Recuerdan? Podríamos recomendarle a nuestra población de diabéticos que la dieta hipocalórica podría tener mejor control de la glucosa. Entonces, bueno, pues la estadística inferencial nos permite inferir características de una población a partir de la muestra. Eh, estos resultados están basados en el muestreo y las probabilidades para generar los resultados y pues nos permite evaluar los tratamientos, si son efectivos o comparar grupos o predecir resultados futuros. También, como mencionábamos, tiene limitaciones y depende de los supuestos estadísticos y la representatividad de la muestra. Es decir, si nuestro grupo de diabéticos tuvieran todos, hubieran tenido la misma probabilidad de selección, pudieran estar representados adecuadamente en función de la población. Veamos las medidas de tendencia central que ya revisamos un poco en el módulo anterior. Las medidas de tendencia central son estadísticos descriptivos que indican el punto en torno al cual tienden a agruparse los valores de un conjunto de datos. Estas medidas resumen un conjunto de datos con un valor representativo, facilitando su interpretación. Las 3 principales medidas de tendencia central son la media o el promedio aritmético, la mediana y la moda. La media se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos y se divide el resultado entre el número total de valores. Es sensible a los valores extremos. No sé si recuerdan aquella gráfica en donde veíamos de Foxplot, donde veíamos valores extremos, valores atípicos. Si nosotros tomamos en cuenta esos valores atípicos, a los que se le llaman outliers, valores extremos, seguramente tendrán un impacto y podrán distorsionar la representación de la tendencia central. Esta es la fórmula típica del cálculo de la media. La mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados. Si el número de observaciones es impar, es el valor medio. Si es par,
es el promedio de los dos valores centrales. Es decir, por ejemplo, si en un grupo de 7 dígitos encontramos que uno de ellos es el valor central, pues ese será la mediana. Pero si encontramos un grupo de datos de 8 dígitos, tendremos que dividir el promedio de los dos valores centrales y esa será la mediana. Esta es robusta frente a valores extremos, es decir, no se modifica por los valores atípicos y suele ser más representativa en distribuciones sesgadas. Veremos más adelante eh, el, el concepto de distribuciones sesgadas. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Puede no existir, es decir, puede no haber moda si todos los valores son únicos, o puede haber más de una moda, que son los datos multimodales. Es útil en datos cualitativos o discretos, aunque menos relevante en datos cuantitativos continuos. Por ejemplo, hablábamos del número de hijos. ¿Cuál es el número que aparece con mayor frecuencia? Y por ejemplo, en los datos cuantitativos continuos no tiene tanta relevancia porque no tiene mayor importancia entender cuál es el valor que aparece con mayor frecuencia. ¿Cuáles son los usos de las medidas de tendencia central? La media es adecuada para las distribuciones simétricas. Veremos en unos momentos a qué se refieren las distribuciones simétricas. La mediana es preferible cuando hay asimetría o valores atípicos. Y la moda es útil para datos categóricos o cuando se desea identificar valores predominantes. Veamos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son herramientas estadísticas que describen qué tan alejados están los datos individuales respecto a una medida de tendencia central, en este caso la media. ¿Cuánto se alejan estos datos de la media? Estas medidas complementan la información de las medidas de tendencia central al mostrar la variabilidad o consistencia de los datos. Las principales medidas de dispersión son el rango, la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartílico y el coeficiente de variación. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de datos. Lo único que tenemos que hacer es restar el máximo del mínimo. Y esta es sensible a valores extremos, ya que solo considera dos valores en conjunto y proporciona una idea simple de la extensión de los datos. La varianza es el promedio de las desviaciones al cuadrado de cada dato respecto de la media. Pero fíjense que hay de dos tipos de varianza. La varianza poblacional, es de toda la población. Si recuerdan al grupo de diabéticos, a todos los diabéticos de la población, esta es la fórmula de la varianza y este es cómo se representa, sigma al cuadrado. O la varianza muestral de aquel grupo de diabéticos que estaban siendo tratados con las 3 tipos de dietas y se representa así como S al cuadrado. La varianza nos indica cuánto se dispersan los datos en torno a la media. Y por ejemplo, una varianza muy grande indica que los datos se dispersan alrededor de la media de una manera muy amplia. Y si la varianza es pequeña, indica que esa variabilidad no se dispersa mucho de la media. Por lo tanto, probablemente los datos de la media sean más confiables que la misma varianza. Veamos lo que representa una base de datos. Esta es una imagen de un programa estadístico que se llama SAS, en donde las bases de datos están seleccionadas por columnas, a los cuales se les llama campos, el campo de identificación, de episodio, de fecha de nacimiento, el campo de edad materna, escolaridad y ocupación, gesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo están codificados. Por ejemplo, la edad materna, que es un
una variable de tipo nominal, perdón, de tipo numérico, está codificada así. La escolaridad en este caso está codificada de manera ordinal. Por ejemplo, el número 2 representará escolaridad secundaria o preparatoria, el número 3 profesional y así sucesivamente. Igual es la ocupación ama de casa, profesional, sin ocupación, etcétera. El número de gestas, o sea, de embarazos, el número de partos, etcétera. Entonces, las bases de datos están compuestas por columnas, a los cuales se les llama variables, la variable escolaridad, la variable ocupación, la variable gesta, y por filas, es decir, por casos. El caso número 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta el n. Entonces, están compuestas, perdón, por columnas y filas. Y siempre la variable de interés tiene importancia. En este caso, la variable de interés que estábamos buscando era la edad materna. Y entonces tiene que ser codificada correctamente para evitar sesgos. Esta es una representación de la edad materna. Fíjense la riqueza de esta gráfica. Por un lado, nos da los rangos de edad 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 y 42 años. Nos da el intervalo de confianza desde 24 hasta 42. Este es un intervalo de confianza muy amplio, muy amplio. Nos da la desviación estándar de 30 a 35 probablemente. Nos da la mediana y nos da la media. Y se representa de esta manera. Las medidas de tendencia central, como veíamos, la media 32.68, que es esta. Esta es la media. La mediana 33, aquí. Y la moda 33, porque es el mayor número de casos de todo de toda esta muestra. También nos da los elementos de la dispersión, la desviación estándar 3.9, que es la desviación estándar, la varianza, el rango que nos da, el coeficiente de variación y el rango intercuartílico. Fíjense que aquí hay valores extremos. Esos valores extremos tienen importancia. Es muy importante siempre identificarlos porque si no los identificamos, si no sabemos si realmente es un error o realmente es un valor extremo o realmente es una codificación equivocada, puede modificar los resultados de la tendencia central y de la dispersión. Nuevamente una base de datos de este programa que se llama SPSS. Nuevamente cómo están codificados los datos de tal manera que puedan ser fácilmente analizados por el programa. Siempre debe haber una codificación correcta y adecuada entre columnas que se llaman variables y filas que se llaman sujetos de investigación. Pues los estadísticos que pueden generarse son prácticamente ilimitados. Hay estadísticos en donde se puede observar el número de estudios en los pacientes perdidos. En este caso, los estadísticos descriptivos se relacionan con variables de tipo nominal, por eso es que hay 1 y 0. En este caso, hay estadísticos de tendencia central como la media, la mediana y la moda. El rango, el mínimo y máximo, pues son bastante estrechos. En este caso, son también datos nominales dicotómicos como masculino y femenino, y nos da los porcentajes. En este otro caso, el número de tratamientos recibido y los porcentajes, o el número de tratamientos y los porcentajes. Y también nos da el número, por ejemplo, o la distribución del número de convulsiones en este caso. Y esta es una línea que vamos a ver y que se llama línea de tendencia central. Recuerden
la curva de distribución normal, la distribución de la curva de Gauss, es una curva asintótica y tiene algunas características. En el centro está la media, siempre en el centro la media. Hacia la izquierda y a la derecha está la primera desviación estándar y entre menos 1, que es la desviación estándar inferior, a más 1, que es la desviación estándar superior, se encuentra el 68% de los datos. De un lado de la media se encuentra el 50% y del otro lado de la media se encuentra el otro 50%. Pero entre la primera desviación estándar se encuentra el 68% de los datos. Si revisamos la segunda desviación estándar, que se encuentra aquí, se encuentra el 95% de los datos. Y la última desviación estándar, que es la tercera desviación estándar, se encuentra el 99.7% de los datos. ¿En dónde está el 0.3%? ¿Por qué no está el 100%? Bueno, pues porque la curva de distribución normal se le llama asintótica porque nunca toca el eje de las X. Y ese 0.3% seguramente se va al infinito. Por eso es que entre la tercera desviación estándar, entre las tercera desviación estándar se encuentra el 99.7% de los datos. Pero para fines prácticos, el área total que se encuentra por debajo de la curva de la campana es igual a 1. Esto es para fines prácticos. Su distribución es simétrica y la media la divide en dos partes iguales. O sea, el 50% del área está a la derecha y el 50% a la izquierda. Cuando la variable es discreta, la media, la mediana y la moda son iguales. O sea, los tres valores se encuentran en el mismo lugar. Cuando en el eje horizontal trazamos una perpendicular que llegue hasta donde la curva cambia a cóncava convexa, la distancia entre la media hasta la perpendicular es igual a la desviación estándar. O sea, en pocas palabras, es esta. Cuando la curva cambia de cóncava a convexa, es la primera desviación estándar. Igual de un lado, igual del otro. Existe una distribución diferente para cada valor de mu y de desviación estándar, como ya lo vimos. Y la curva teórica de la distribución normal va de menos infinito a más infinito. Por eso es que el 99.7% está alrededor de las terceras desviaciones estándar. Y la curva se divide entre 68, 95 y 99.7%. ¿Qué es esto que vimos? 68, la primera desviación estándar, 95% la segunda desviación estándar y 97% la tercera desviación estándar. Como les mencionaba, hay diferentes tipos de distribución. Esta es la distribución normal. Esta que estoy presentando en este momento es la distribución de chi cuadrada. Y fíjense que no tiene una distribución como la campana de Gauss. Esta es diferente, esta es una distribución eh, particularmente de esta prueba estadística que se llama chi cuadrada. Y fíjense dónde está la media está en 5, a diferencia de la otra, de la distribución normal. Esta es la distribución de T-de-Student. Y si se fijan, tiene similar distribución a la campana de Gauss, a la distribución normal. Por eso es que la distribución de T-de-Student es muy utilizada en estadística y en muchos estudios clínicos. El 65% de los estudios publicados en revistas científicas utilizan la distribución de T-de-Student porque es muy similar a la distribución estándar. Entonces aquí la media está en el valor de 0, desviaciones estándar, etc. Pero fíjense que aquí la amplitud de la cuarta desviación estándar es mucho mayor. Y la campana es más puntiaguda y más elevada. Esta es la distribución F que se parece un poco a la distribución de chi cuadrado. Esta distribución F es utilizada en pruebas
como por ejemplo el análisis de varianza o las pruebas de correlación. Pero entonces, ¿cómo saber que una prueba tiene distribución normal? Que una curva tiene distribución normal. Cualquiera podría decir que esto tiene distribución normal, pero ¿realmente tenemos la certeza de que tiene distribución normal? ¿Podemos afirmar sin ninguna duda que tiene distribución normal? ¿O esta gráfica de normalidad QQ, así se llama, que representa distribución normal, cuando los puntos se alinean exactamente en la perpendicular, en la línea, en la línea, en este caso inclinada, puede ser también una línea horizontal, pero cuando estos puntos no se salen de la línea, puede uno suponer que es distribución normal, pero no siempre se tiene la plena certeza de que tienen distribución normal. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay eh, otras curvas que tienen asimetrías. Esta es una curva simétrica, esa se ve bien. Otra curva asimetría positiva. Otras curvas son más grandes, más picudas, otras son más pequeñas y otras son prácticamente aplanadas. Entonces, ¿cuándo saber que una curva tiene en realidad distribución normal? La única alternativa es utilizar pruebas estadísticas. Y las pruebas estadísticas más utilizadas para determinar si tiene distribución normal son las pruebas de Shapiro-Wilk y de Kolmogorov-Smirnov. Si utilizamos una prueba de estas, cualquiera de estas, y encontramos que tiene distribución normal, podemos utilizar pruebas paramétricas. ¿Y a qué me refiero con esto de las pruebas paramétricas? Las pruebas paramétricas son las pruebas que tienen más riqueza en estadística. Fíjense, las pruebas paramétricas pueden ser T-de-Student, ANOVA de un factor, T-de-Student para muestras relacionadas, ANOVA para medidas respectivas o correlación de Pearson. Pero estas pruebas paramétricas solamente pueden utilizarse con variables de tipo numérico. Y si la prueba que utilizamos, estas nos indican que tiene distribución normal, entonces estamos calificados para hacer pruebas paramétricas. Pero si nos indica las pruebas que no tienen distribución normal, no podemos hacer estas pruebas paramétricas que tienen gran riqueza. Tenemos que hacer otro tipo de pruebas para pruebas no paramétricas. Pero también depende del tipo de variable. Por ejemplo, para variables nominales dicotómicas, si queremos comparar dos grupos, tenemos que hacer chi cuadrada de homogeneidad. Si la variable es de tipo politómico, es decir, por ejemplo, colores, verde, azul, rojo, negro y amarillo, son variables de tipo politómico porque tienen varias opciones. En este caso de los dicotómicos sería bueno, malo, masculino o femenino, solamente dos opciones, y politómico pueden ser varias opciones. Podemos hacer prueba chica de la homogeneidad, pero con valores de 2 por 3. O si la variable es de tipo ordinal, por ejemplo, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, lo que nos toca hacer es una prueba que se llama Udemann-Whitney. Pero si nuestros datos tienen distribución normal, podemos hacer una prueba de T-de-Student para muestras independientes. Y así por el estilo, dependiendo si queremos comparar dos grupos, si queremos comparar tres o más grupos. No sé si recuerdan el estudio de las dietas y la glucosa. Queríamos comparar tres o más grupos y nuestros valores eran de tipo numéricos, hicimos ANOVA de un factor. Pero si no hubiéramos tenido distribución normal, tendríamos que hacer alguna de estas tres pruebas. Si queremos comparar dos medidas en un paciente, por ejemplo, si queremos comparar la glucosa inicial y la glucosa final después de un tratamiento, tendremos que hacer estas pruebas si encontramos que nuestros valores no tienen distribución normal, o esta prueba si encontramos que tiene distribución normal, que tiene distribución paramétrica. Si queremos comparar tres o más medidas, estas pruebas, o si queremos encontrar asociación, relación o concordancia, tenemos que utilizar estas pruebas. Fíjense que no hay nominales politómicos, porque aquí lo que queremos encontrar es
la asociación, relación o concordancia de dos variables. Entonces tendremos que utilizar chicuadra de independencia o capa de Cohen, o en el caso de los ordinales, las pruebas de correlación de Spearman o de Kendall. Pero si tiene distribución normal nuestros datos y queremos encontrar asociación, relación o concordancia, no podemos hacer la prueba de correlación de Pearson. Entonces, como pueden ver, la elección de una prueba estadística depende de la distribución de cada uno de los datos, del tipo de variable que se está utilizando. Y entonces, en el diseño del proceso de investigación se tiene que definir con toda claridad tipos de variables, como escalas de medición, cómo se van a medir y qué tipo de pruebas se van a utilizar en caso de que haya distribución normal, pruebas paramétricas, o si no hay distribución normal, pruebas no paramétricas. Bien, como conclusión, la organización de los datos complejos ayuda a estructurar datos provenientes de estudios clínicos, epidemiológicos o experimentales. En este caso, distribución de edades maternas en una población, como lo veíamos en las bases de datos. La toma de decisiones basada en datos facilita la identificación de valores críticos o atípicos que pueden ser relevantes para diagnósticos o tratamientos. Por ejemplo, detectar niveles anormales de colesterol en un grupo de pacientes. La comunicación clara nos permite resumir información en gráficos, tablas o medidas estadísticas clave que permite a los médicos, investigadores y gestores de salud interpretar y compartir datos de una manera efectiva. Por ejemplo, informar sobre la incidencia de enfermedades en diferentes regiones. Y esta es la base para la estadística inferencial. La estadística descriptiva prepara los datos para el análisis inferencial, es decir, una puede llevar a la otra, pero la descriptiva no puede hacer inferencias. Las inferencias pueden ser hechas a través de la comprobación de hipótesis y el análisis inferencial. Y esto permite avanzar en estudios más complejos como la comparación de tratamientos o la estimación de tendencias futuras. Bien, hasta aquí los dejo para que con sus profesores hagan preguntas, comentarios y tengan respuestas. Quiero agradecer a todos su participación y les deseo mucho éxito en su preparación profesional. Gracias.